Hay una historia en la Biblia en donde Jesús calma la tempestad, donde calma los vientos, los mares que azotaban la barca donde Él se encontraba con sus discípulos. Dice que Jesús le dice a sus discípulos: es necesario que vayamos, que pasemos a otro lado. Y esta palabra también nos habla a nosotros. ¿Por qué? Porque hoy en día tal vez te encuentras en una situación, te encuentras en una circunstancia, estás pasando por una tempestad, un momento en tu vida, y Jesús nos dice: es necesario que pasemos al otro lado, es necesario que continúes, ¿sí? ¿Por qué Jesús le dice esto a los discípulos? Porque ellos estaban en un pueblo, estaban en un lugar, en un sitio. Jesús estaba echando fuera demonios, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, pero Jesús le dice a sus discípulos: es necesario que pasemos al otro lado. Me llama la atención por qué Jesús le dice esto a los discípulos, porque Él no es un Dios estático, porque Él no es un Dios que se queda quieto, no es un Dios que siempre repite las cosas. Entonces esta palabra también es para ti y para mí, mi amado, mi amada, que estás escuchando esta prédica. Jesús te dice en este día que es necesario que pases al otro lado, es necesario que te animes a ir por lo nuevo de Dios, que te animes a ir a lo nuevo que Dios tiene preparado para ti. Dios tiene cosas nuevas preparadas para ti. Jesús tenía algo nuevo que enseñarle a los discípulos. Jesús tenía personas nuevas que tocar, corazones que restaurar, enfermos que sanar. Jesús tenía que resucitar muertos, tenía que hacer otros tipos de milagros, pero era necesario que Él pasara al otro lado con sus discípulos. Dice la Biblia que cuando ellos se suben a la barca, ¿no? Dice que se levanta una tempestad tan grande que corría en peligro la vida de Jesús y sus discípulos. Pero Jesús dice que se duerme, dice que Jesús estaba dormido tan profundamente que Él no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, no se daba cuenta de los vientos, no se daba cuenta del mar, no se dio cuenta de lo que estaba aconteciendo. Entonces los discípulos tuvieron que ir y despertarlo a Jesús, los discípulos tuvieron que ir y despertarlo al Maestro. Me llama la atención porque tal vez tú en este día, tal vez usted en este día estás pasando por una tempestad, estás pasando por una enfermedad, tal vez en este día estás pasando por un problema en tu matrimonio, estás pasando un problema con tus hijos, tal vez en este día tú estás pasando por muchas situaciones, por una mala economía, tal vez estás pasando por problemas, aleluya, estás pasando tal vez por tantas situaciones, por tantas tempestades, ¿no? Y pareciera que Jesús se ausenta, pareciera que Jesús no te tuviera en cuenta, y eso es lo que sintieron los discípulos. Los discípulos veían que los mares se azotaban, los discípulos veían que las tempestades se levantó, ellos veían cómo los mares, los vientos azotaban la barca, pero Jesús estaba dormido y ellos no comprendieron los discípulos por qué el Maestro se había dormido. Y tal vez hoy en día tú no entiendes cuando oras, cuando hablas con Dios, por qué no ves las respuestas, por qué no ves soluciones, tal vez te has congregado, has ido a la iglesia y no ves las respuestas, no ves por qué Dios no se preocupa por ti, por los tuyos. Y déjame decirte que aunque pareciera que Jesús no está, aunque pareciera que Él no te escucha, Él está presente en tu vida. Él está presente ahí contigo. Él está presente en tu casa. Él está presente, Él está ahí contigo. Pero tal vez tienes que despertarlo, Jesús, en este día. Tal vez tienes que despertarlo, tal vez tienes que llamar la atención. Jesús no estaba ausente cuando se levantó los mares y los vientos, cuando estaban los discípulos ahí corriendo peligro su vida. Jesús no estaba ausente, pero estaba dormido. Y ellos tuvieron que despertarlo al Maestro, tuvieron que despertarlo a Jesús, tuvieron que llamar la atención de Jesús. Y tal vez eso es lo que hoy en día tienes que hacer, hermano, hermana, tienes que llamar la atención de Jesús. ¿Cómo? A través de la oración, a través del ayuno, a través de rendir tu corazón a Él. Aleluya. Tal vez usted me puede decir: sí, pero yo oro y no veo respuestas. Sí, pero yo voy a la iglesia y no veo respuestas. Te vengo a decir en este día de parte de Dios que sigas clamando, que sigas creyendo, que sigas afianzando tu fe en Él, que sigas declarando las cosas que no son como si fueran. Aleluya. Entonces, cuando los discípulos logran llamar la atención de Jesús, cuando los discípulos tuvieron un contacto con Jesús, cuando los discípulos despertaron a Jesús, Jesús calmó los vientos y las
tempestades. Por eso es importante que sigas clamando, por eso es importante que sigas orando, por eso es importante que sigas creyendo que Él es poderoso, que Él es sobrenatural, porque cuando Él, aleluya, cuando Él se hace cargo de tu tempestad, cuando Él se hace cargo de la enfermedad que te está azotando, cuando Él se hace cargo de tus hijos, cuando Él se hace cargo de tu matrimonio, cuando Él se hace cargo de tu casa, cuando Jesús se hace cargo, amado, la tempestad tiene que huir, la tempestad tiene que retroceder, la tempestad tiene que abandonar tu cuerpo, la enfermedad tiene que irse, la mala economía tiene que restaurarse, aleluya. No sé si hay personas que lo estén creyendo. Gloria a Dios, pero cuando Jesús se levantó, cuando Jesús se despertó, las tempestades tuvieron que retroceder, el viento tuvo que enmudecer, el mar tuvo que tranquilizarse, y lo mismo quiere Dios contigo para tu vida en este día, amado, amada, lo mismo quiere Dios contigo en este día, porque Él te ama, porque Él es tu Padre, porque Él es tu pastor, aleluya, lo mismo quiere Dios contigo, pero tal vez el maestro está dormido. No quiero decir con esto que Dios duerme, no quiero decir con esto de que Dios no escucha, no, quiero decir que tienes que llamarle la atención a Dios, quiero decirte que tienes que seguir clamando, que tienes que seguir orando, que tienes que seguir creyendo que Él es tu Dios, que Él es tu Padre, aunque tus ojos físicos vean lo contrario, aunque tus ojos vean que se está hundiendo tu barca, que se está hundiendo tu vida, que te estás hundiendo en sustancias, en narcóticos, aunque veas que tal vez tus hijos están consumiendo cosas que no deberían, aunque vieras que está pasando muchas dificultades por tu vida, gloria a Dios, pero cuando tú decides dejárselo al maestro, cuando tú decides poner tu vida en las manos de Dios, Él se hace cargo de ti, Él se hace cargo, Él reprende la tempestad, Él reprende todos los problemas que se levantan en tu contra, todas las circunstancias que se levantan en tu contra. Y me llama la atención porque Jesús le dice, hombres de poca fe, ¿no? Jesús le dice, ¿dónde está su fe? Y claro, porque los discípulos se atemorizaron, tuvieron miedo, tuvieron temor cuando vieron que su vida misma corría peligro. Y Jesús viene a decirnos lo mismo, te viene a decir lo mismo, ¿por qué dudas? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe, hermano, hermana? ¿Dónde está tu fe? Te pregunta el Padre, te pregunta Cristo en esta hora, ¿dónde está tu fe fundamentada? Jesús se enojó con los discípulos porque Jesús no entendía por qué ellos tenían miedo. Jesús no entendía por qué ellos se atemorizaron si Él estaba con ellos. Jesús no entiende a veces, amado, cuando nuestro corazón desfallece. Jesús a veces no entiende, amados, amadas, cuando nosotros tenemos miedo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué tienes dificultad? ¿Por qué no puedes comprender que Él está contigo? Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, hermano, hermana, Él está contigo. No tengas dudas. No tengas miedo, no tengas temor, te dice Dios en esta tarde, en esta mañana, donde quiera que nos estés escuchando. No tengas miedo, te dice el Señor. No dudes de su palabra. No dude de Jesús de Nazaret, no dude de su poder, no dudes de que Él está contigo. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, como le pasaron a los discípulos. Los discípulos no lo vieron al Maestro. Los discípulos creyeron que Él estaba dormido, que Él estaba ausente, pero no es así. Aunque parezca que Él está ausente, Él está presente en tu vida. Él está presente. Pero en esta tarde, en esta mañana, tienes que clamar, hermano. No dejes de clamar, no dejes de orar. No dejes, aleluya, no dejes de amarlo a Él. No dejes de dudar. No dudes de su poder, no dudes de Él, porque Él está ahí contigo. Él está ahí para guardarte, Él está ahí para reprender los vientos, Él está ahí para calmar la tempestad.